Quiero hablarles de un sacerdote jesuita que conocí hace 30 años y que falleció hace 10 años, que es el reverendo padre Cándido Pozo Sánchez, un jesuita nacido en Cáceres en 1925 y que murió a los 85 años en Málaga, y que en el tiempo en que yo estudié en el seminario de Toledo, fin de los años 80, principio de los 90, él estaba como profesor del seminario nuestro, recuerdo una oportunidad en particular en que vino a predicar un retiro al seminario San Ildefonso, que era aquel en el que yo estaba estudiando. Quería contarles que para mí, que soy un hombre de provincia, por decirles, del mundo, porque la Argentina está muy lejos de los centros de poder, ¿no? Y llegar a Europa y encontrarme con todos esos profesores cuyos libros yo había leído en Buenos Aires, y la teología de la salvación, la mariología, la, la, todo lo que tenía que ver con el más allá, ¿no es cierto?, con las postrimerías, que era un tema en el cual Cándido Pozo era experto, que era miembro de la Comisión Teológica Internacional, que era presidente de la Academia de Mariología de España justo en el tiempo en que yo estuve. Es decir, todos esos personajones que uno los veía en un libro y los admiraba y los conocía de alguna manera desde su lejanía, el tener la oportunidad de verlos y el tener la oportunidad de escucharlos resultó una experiencia muy rica, una experiencia muy linda. Recuerdo que estuvo por venir a darnos un retiro que al final nos resultó Antonio Arroyo Marín, que era un dominico cuyos manuales yo había estudiado todos, y lamenté mucho no conocerlo personalmente porque lo admiraba mucho. Era como aquel que hacía que el tomismo, que es del siglo XIII en Santo Tomás de Aquino, y que por eso nos resulta quizás un poquito difícil de leer por los cambios culturales que existen desde el siglo XIII hasta el nuestro, pero él era una persona que nos hacía el pensamiento de Santo Tomás muy accesible a la forma de pensar nuestra, y por eso yo aprovechaba muchísimo sus libros. Bueno, este Cándido Pozo, les digo, gozo haberlo escuchado porque vino a darnos un retiro que era al final de la Cuaresma, faltaban 15 días para la Pascua. Y vieron cómo pasa muchas veces que de repente nos damos cuenta que estamos cerca de la Pascua, pero no el miércoles de ceniza cuando empieza la Cuaresma, sino ya cuando estamos en el Domingo de Ramos, cuando está por finalizar la Cuaresma y estamos en la recta final. Lo mismo nos pasa con la preparación de la Navidad. Y bueno, eso es porque tantas veces vivimos más rápido de lo que deberíamos, y el tiempo se nos pasa muy vertiginosamente. Pero recuerdo que él, que vino, ya les digo, unos 15 días antes de la Pascua, nos invitó a tomarnos en serio ese tiempito que quedaba hasta la resurrección de Jesús, para revisar cuáles habían sido nuestros objetivos y a ver si esos objetivos se habían cumplido o no se habían cumplido. Bueno, ¿qué les cuento? Que yo me había puesto una cantidad de mortificaciones para cumplir en esos 40 días. Creo que la vida del seminarista es una vida en donde hay un gran dominio sobre uno mismo, porque quizás
la gran misión que uno tiene durante el seminario es ir configurando su vida con la vida de Jesucristo. Entonces, evidentemente, yo nunca recé tanto como en el seminario, nunca ayuné tanto como en el seminario. Pesaba 65 kilos, ahora peso 100 kilos, así que imagínense qué delgadito era. Y bueno, y después también en el tema comunitario, nosotros éramos 200 seminaristas, entonces había que vivir con 200 personas, la mayoría eran españoles y 20 de esos 200 éramos americanos, solamente había un argentino, además de mí, y por eso, bueno, había que hacerse distintas formas de pensar y distintas formas de ser. Pero ¿qué pasaba? Yo me di cuenta que me había propuesto una cantidad de mortificaciones en cosas en las que en realidad yo no pecaba ni, ni me hacía problema, ¿no es cierto? Y que al contrario, ¿no? Es decir, con este pedido que nos hacía Cándido Pozo de ver realmente, ¿no? Si nosotros lo estábamos utilizando ese tiempo para resucitar y para llevar una vida nueva. Yo, ya les digo, en ese coletazo, ¿no es cierto?, de la cuaresma, dije, en realidad no, ¿no es cierto? Es decir, hice cosas que no me están cambiando, que no me están resucitando. Y bueno, y a partir de eso que él nos dijo, y además con la forma que tienen de decir las personas que son verdaderamente sabias y que transmiten no solamente cosas que conocen, sino cosas que viven, que eso es lo propio del maestro, a uno lo estimula mucho cuando escucha esas cosas que son enseñanzas vitales, porque se da cuenta que la persona que está diciendo eso no es un gobernante que nos dice cuídense y después él no se cuida ni nos cuida tampoco a nosotros, y entonces evidentemente esa palabra cae en el vacío, sino es alguien que nos pide algo que él trata de lograr en su propia vida y que realmente desea como un bien para nosotros. Así que como les decía que tengo unos cuadernos espirituales que ponen por escrito todas estas cosas a lo largo del tiempo, se los voy a leer porque me parece más fiel a lo que realmente pasó. Entonces ahí digo, el padre Cándido Pozo nos dijo que planteáramos rectamente este tiempo de penitencia para poder mejor disponernos a recibirte, le estoy hablando a Jesús, y este es un tema que creo debo trabajar. Me he impuesto como penitencias algunas austeridades, en comidas, en no prender la estufa, en no escuchar música y en no comprarme libros. Pero creo que me he equivocado, ya que me he propuesto cosas difíciles, pero que más que rectificarme, me sirven como ejercicio de resistencia. Es decir, yo no como demasiado, ni soy friolento, que dependo de la calefacción, ni estoy todo el día escuchando música, ni me compro una barbaridad de libros. Al contrario, como moderadamente, uso la estufa solo cuando es necesaria, escucho música alguna vez como para distraerme o de fondo para estudiar, y me compro libros indispensables para el estudio o aquellos que después de pensarlo mucho veo que necesito o que me conviene tener. Por otra parte, hay un montón de faltas que me confieso todos los días y frente a las cuales no he opuesto ninguna mortificación contraria. Así, mi buen Jesús, constantemente me acuso de vanagloria, pero no creo que ninguna de las mortificaciones que me he impuesto la ataquen directamente. Y si bien indirectamente pueden hacerlo al enfrentarme a mi limitación, también pueden favorecer mi defecto,
que es regodearme de mi fuerza ascética. Vieron que cuando uno tiene como mucha capacidad, ¿no es cierto?, de gobernarse a uno mismo, eso puede darnos incluso orgullo y vanagloria. Debo proponerme mortificaciones que directamente recaigan sobre este desvío. También me encuentro frecuentemente con faltas de oración y con falta de estudio, ya que si bien trato de estudiar bastante, este cuatrimestre debo esforzarme especialmente, ya que tengo muchas materias. Por eso, mi buen Jesús, ¿qué querés que haga? Y ahí tomo los propósitos de ese retiro. Primero, en cuanto a la vanagloria, que busco un remedio muy sencillo. No hablar nunca de mí, ni de mi país, ni de mi familia y posición. Buscar que siempre sea el otro el que hable y solo recurrir a contar algo mío cuando sea necesario para continuar la conversación o cuando se me pregunte y no pueda evitar responder. Entonces, cuando tenga que hablar de mí o de mis cosas, buscar rebajarme más que ensalzarme. Segundo, en cuanto a la falta de oración, me parece bien tener un tiempo más por la mañana y otro por la noche, que es cuando estoy más lúcido. Tercero, sobre el estudio, debo regular los recreos y buscar cada día poder ofrecerte un ratito más del establecido, reduciendo el tiempo de escribir cartas, dibujar, leer, pasear o charlar. Qué lindo, esto lo escribí, ya les digo, el jueves 29 de marzo de 1990, así que hace ya 30 años. Y fíjense ustedes que a pesar de que han pasado 30 años, cuántas cosas de estas no he podido corregir ni en esa cuaresma ni en toda mi vida. Y por eso es lindo releerlos y darme cuenta que estas cosas que dispara el encuentro con personas que influyen en nuestra vida todavía me siguen enseñando. Y Cándido Pozo se murió ya hace 10 años y en el 2011, y sin embargo de esta manera sigue dándome clases. Así que nada, quería compartir con ustedes porque ya no estamos en cuaresma, estamos en tiempo pascual, pero siempre es buen tiempo para resucitar, siempre es buen tiempo para proponernos cosas y algunas veces, como les digo, las cosas que nos proponemos son cosas que no nos cambian y por eso seguimos igual de malos. En cambio, si nos proponemos las cosas que verdaderamente tocan lo que llaman el punctum dolens, ¿no es cierto? Que sería como el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Donde realmente duele, entonces ahí empezamos a cambiar. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.